Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia criminal estadounidense. Su caso ha generado un interés perdurable debido a la naturaleza particularmente perturbadora de sus crímenes, que incluyeron asesinato, desmembramiento, necrofilia y canibalismo. Esta biografía criminal examina exhaustivamente su historia personal, sus crímenes, el proceso judicial y su fallecimiento, ofreciendo una visión completa de uno de los casos criminales más escalofriantes del siglo XX. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, siendo el primero de dos hijos del matrimonio formado por Joyce Anne Flynn, instructora de máquinas teletipo, y Lionel Herbert Dahmer. Su hermano menor, David Dahmer, completaba la familia que aparentemente llevaba una vida normal. Sin embargo, tras la fachada de normalidad, la dinámica familiar estaba marcada por tensiones que posiblemente contribuyeron al desarrollo psicológico de Dahmer. Durante su adolescencia, Dahmer comenzó a mostrar comportamientos preocupantes, incluyendo un creciente aislamiento social y un interés por la disección de animales muertos. A pesar de estos signos alarmantes, sus padres, inmersos en sus propios conflictos matrimoniales, que eventualmente llevaron a su separación, no pudieron proporcionar la atención y supervisión que Dahmer requería durante estos años formativos. Tras graduarse de la escuela secundaria, Dahmer intentó continuar con su educación en la Universidad de Ohio. Sin embargo, su experiencia universitaria fue breve y problemática, siendo expulsado después del primer semestre debido a sus frecuentes ausencias y su bajo rendimiento académico. Esta situación llevó a su padre a tomar la decisión de enviarlo al ejército, donde se desempeñó como especialista médico, pero su servicio militar también terminó prematuramente cuando fue dado de baja por problemas relacionados con el alcoholismo. Los problemas de Dahmer con el alcohol comenzaron durante su adolescencia y se intensificaron con el tiempo, convirtiéndose en un factor constantemente presente en sus crímenes posteriores. Además de sus problemas con la bebida, Dahmer empezó a desarrollar fantasías sexuales cada vez más violentas y perturbadoras, que eventualmente buscaría materializar a través de sus víctimas. En 1981, tras su salida del ejército, Dahmer se mudó a vivir con su abuela. Durante este periodo, comenzó a frecuentar bares y establecimientos conocidos como bad clubs, donde empezó a manifestar comportamientos predatorios, llegando a drogar a jóvenes que conocía utilizando pastillas para dormir. Este patrón de comportamiento acabaría convirtiéndose en parte crucial de su modus operandi como asesino. El primer asesinato cometido por Jeffrey Dahmer ocurrió en 1978, cuando apenas tenía 18 años. La víctima fue un joven identificado como Hicks, a quien Dahmer conoció mientras sus padres estaban separados temporalmente. Su madre estaba con su familia y su padre vivía en un motel alquilado a más de 8 kilómetros de distancia. Después de beber y conversar durante horas, cuando Hicks manifestó su intención de marcharse, Dahmer reaccionó violentamente golpeándolo 2 veces en la cabeza con una pesa que utilizaba para ejercitarse, para finalmente estrangularlo. Tras cometer este primer homicidio, Dahmer diseccionó el cuerpo de su víctima en el sótano y enterró los restos en el patio trasero de la casa, pero conservó la cabeza para contemplarla, un patrón que repetiría posteriormente con otras víctimas. En una entrevista posterior, Dahmer describió este evento como el resultado de sus fantasías y su búsqueda de placer, reconociendo que ahí es donde todo salió mal. Después de su primer asesinato, Dahmer pasó casi una década sin cometer nuevos homicidios. Durante este periodo, asistió brevemente a la universidad, sirvió en el ejército y fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores, como embriaguez pública, exhibicionismo y conducta indecente frente a menores de edad. Su segundo asesinato ocurrió en noviembre de 1987, casi 10 años después del primero. La víctima fue Steven Tuomi, de 25 años. Según el relato del propio Dahmer, ambos se conocieron en un bar y lo convenció para ir juntos a una habitación de hotel. Dahmer afirmó que puso pastillas para dormir en la bebida de Tuomi para dejarlo inconsciente, con la intención de pasar la noche con él. Sin embargo, a la mañana siguiente despertó para descubrir que Tuomi estaba muerto, aunque afirmó no recordar cómo lo había matado. Lo que distingue particularmente el caso de Dahmer de otros asesinos en serie son las acciones que realizaba con los cuerpos de sus víctimas después de asesinarlas. Dahmer desmembraba sistemáticamente los cuerpos y conservaba partes seleccionadas como trofeos. Algunas partes las guardaba en la nevera, mientras que otras las sumergía en soluciones salinas para preservarlas. Sus actos incluían necrofilia y notoriamente canibalismo, habiendo admitido haber consumido partes de alguna de sus víctimas.
También experimentaba con técnicas de preservación de cuerpos y llegó a realizar intentos rudimentarios de zombificación, trepanando los cráneos de algunas víctimas e inyectando ácido en sus cerebros mientras aún estaban vivos, en un intento perturbador de crear esclavos permanentemente dóciles. Dahmer llegó a su fin cuando Tracy Edwards, quien habría sido su 18ª víctima, logró escapar del apartamento después de que Dahmer intentara esposarlo. Edwards consiguió alertar a 2 oficiales de policía que patrullaban en las cercanías, quienes decidieron acompañarlo de regreso al apartamento de Dahmer para investigar sus acusaciones. Al llegar al apartamento, los oficiales descubrieron evidencias de los crímenes, fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados guardados en un cajón. Este hallazgo llevó al arresto inmediato de Dahmer y a una investigación más exhaustiva del apartamento. La investigación del apartamento de Dahmer reveló una escena de horror que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Las autoridades encontraron al menos 4 cabezas humanas, un corazón humano guardado aparentemente para su consumo posterior y un barril con restos humanos parcialmente disueltos en ácido. También descubrieron esqueletos completos, manos momificadas, genitales preservados y otras partes de cuerpos humanos distribuidas por todo el apartamento. Tras su arresto, Dahmer confesó detalladamente sus crímenes, proporcionando información sobre cada una de sus víctimas y descripciones gráficas de sus actos. Durante este proceso fue evaluado por diversos psicólogos y psiquiatras, quienes le diagnosticaron múltiples trastornos mentales. El 17 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue hallado culpable de 15 asesinatos cometidos en Wisconsin y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Posteriormente, recibió una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978, correspondiente a su primera víctima. El 28 de noviembre de 1994, aproximadamente 2 años después de comenzar a cumplir su condena, Jeffrey Dahmer fue asesinado a golpes en la institución correccional de Columbia, Wisconsin. Su asesino fue Christopher Scarver, otro recluso que utilizó una barra de acero que había sacado del gimnasio. Scarver no solo atacó a Dahmer, sino también a otro preso llamado Jesse Anderson en el mismo incidente. El caso de Jeffrey Dahmer representa uno de los episodios más perturbadores y oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes, caracterizados por una brutalidad extrema, necrofilia y canibalismo, generaron un profundo impacto en la sociedad estadounidense y en la comprensión científica de la mente criminal. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal. Hasta la próxima biografía criminal.